He sido arrogante e indisciplinado toda mi vida, así que no me sorprendió que, en mi primer día de vuelta en la mansión familiar, el hijo impostor simulara una caída dramática desde el segundo piso. Cuando mis hermanas se negaron siquiera a escuchar mi versión y enseguida se dispusieron a castigarme, miré a mi hermana mayor, Chloe, exigiéndole una disculpa, y simplemente me eché a reír. Fue lo más gracioso que había oído en todo el año. «Discúlpate». Golpeé la mesa con la palma de la mano. La sólida superficie de mármol se agrietó al instante, abriendo una grieta aterradora que la atravesó de punta a punta. Si de verdad quisiera matarlo, ¿crees que habrías tenido alguna oportunidad de protegerlo? Ya lo habría doblado por la mitad y metido en una maleta. ¿Algo más? Si no, me voy. Si te aburres tanto, revisa las cámaras de seguridad. Esa cosa enorme en la pared no está solo de adorno, ¿verdad? Y deja de hacerte el hermano /diagonal a tan devoto /diagonal a. Es repugnante. Cualquiera que no supiera más podría pensar que hay algo turbio entre ustedes cuatro. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal de la mansión. La cerré de golpe con toda mi fuerza. Con un estruendo ensordecedor, las puertas dobles quedaron destrozadas. La izquierda se tambaleó sobre sus goznes, mientras que la derecha se desplomó contra el suelo. Tras mi partida, los cuatro en la sala parecían completamente conmocionados. El impostor de dos caras, Spencer, estaba realmente aterrorizado esta vez. Rápidamente se recompuso, poniendo cara de dolor. «¿Hermanas, oyeron eso?» Mi hermano dijo que me va a matar y a meterme en una maleta. Pero justo en ese momento, las tres se quedaron mirando en silencio la mesa agrietada. Y luego la puerta principal destrozada. La habitación estaba en completo silencio. En cuanto salí, me arrepentí. Estaba completamente arruinado, sin siquiera un lugar donde quedarme. Nunca antes había tenido que preocuparme por el dinero y nunca me había molestado en ahorrar. Ahora no tenía ni idea de a dónde ir. Después de darle vueltas, pensé que lo mejor sería volver y aguantar. Y en cuanto lo pensé, lo hice. Me di la vuelta y entré furiosa en la mansión Anderson. Chloe empezó a acercarse, dispuesta a desafiarme. «Ya no te crees tan valiente», pensó. Pero se detuvo en seco al ver los fragmentos de mármol esparcidos por el suelo. De vuelta en mi habitación, empecé a hacer inventario de mis ahorros. Creía tener al menos $10,000 ahorrados. Pero una rápida revisión de mi cuenta reveló un saldo de $438. La cifra era simplemente insultante. Negué con la cabeza con una risa amarga y comencé a considerar seriamente mis opciones. Aparte de ser un estudiante decente, era bastante inútil. En fin, decidí pensarlo mejor. Unas horas después, unos golpes furiosos en la puerta me despertaron. Salí de la cama a trompicones, con el ceño fruncido, y fui a abrir. ¿Qué demonios hacen llamando? Afuera estaba Chloe, con su habitual expresión agria. Abrió la boca para hablar, pero la interrumpí. «Dilo de una vez o lárgate. No interrumpas mi sueño». «Estoy de muy mal humor, y si no fuera por la ley, te daría una paliza». Al ver a su hermano menor, Chloe se sintió un poco intimidada, pero se armó de valor y dijo: «Mamá y papá quieren verte». Solté un gruñido de asentimiento y salí arrastrando los pies. En cuanto llegué al pasillo, vi a Spencer con el rostro bañado en lágrimas y al señor y la señora Anderson, con la cara cenicienta de rabia. Eso lo confirmó todo. «Ethan, mira lo que has hecho». El rostro del señor Anderson se ensombreció de furia cuando fue el primero en arremeter. «Fuimos tan amables de traerte a casa, ¿y así nos lo agradeces?» «¿Quién te pidió tu falsa amabilidad?», le espeté. «¿Quién te dijo que me trajeras aquí? ¿Acaso te molestaste en preguntarme qué quería? No es que estuviera suplicando que me dejaran volver». «¿Me vas a matar?» La señora Anderson temblaba de rabia, señalándome con un dedo tembloroso como si fuera a desmayarse. «Silencio». El señor Anderson gritó antes de que ella pudiera continuar. Tenía los puños apretados a los costados. Mantuve mi actitud despreocupada. ¿Por qué debería callarme? Si no podías mantener a otro hijo, no deberías haberte molestado en buscarme. Solo para traerme de vuelta aquí y sermonearme. ¿Qué se supone que significa eso, Ethan?
Chloe fue la primera en reaccionar. ¿Quién te dio derecho a hablarles así a nuestros padres? ¿Acaso tus padres adoptivos no te enseñaron a respetar a los mayores? Me abalancé sobre Chloe, la agarré por el cuello y grité histérica. ¿Quieres un escándalo? Pues vamos a armarlo. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Te imaginas cómo era mi vida? Ni siquiera podía ir a la escuela. Me pasaba los días lavando ropa y cocinando, recibiendo palizas y gritos por la menor tontería. Si me equivocaba, no comía. La sacudí violentamente, liberando años de furia reprimida. ¿Es un milagro que siga viva, y tienes la desfachatez de criticarme? ¿Acaso creías que vivía a todo lujo? Seguí gritando, y luego le di una bofetada a Chloe con el dorso de la mano, tan fuerte que nadie se atrevió a acercarse. El señor y la señora Anderson corrieron a separarme, pero había perdido completamente el control, destrozando todo a mi paso como un animal acorralado. «¡Lárguense de aquí!», grité. «No quiero volver a verlos, hipócritas». Los Anderson se quedaron atónitos, sin palabras, jamás me habían visto tan desquiciada. Tratas al hijo de tu enemigo como a un príncipe y a mí como a un trapo. ¿Y ahora me preguntas por qué me comporto así? Fue como si se hubiera roto una presa. Desahogué años de miseria y resentimiento, sin parar hasta que no me quedó nada más que decir. En fin, adiós a los muebles nuevos. Al verlos a todos demasiado aterrorizados para hablar, decidí que era el momento de mi jugada maestra. Me aclaré la garganta y puse mis cartas sobre la mesa. Este es el trato. Dame $5 millones y te garantizo que desapareceré de vuestras vidas para siempre. Vivo o muero, no os importará. ¿Trato hecho? $5 millones. Hice los cálculos mentalmente. Era suficiente para vivir cómodamente durante años y me libraría por completo de esa familia tóxica. Era el trato perfecto. El señor y la señora Anderson intercambiaron una mirada, con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones. Luego, como si estuvieran sincronizados, ambos se volvieron hacia Spencer, que temblaba. El señor Anderson pensó, si el dinero es lo que hace falta para librarnos de esta amenaza para siempre, es un precio pequeño a pagar. De acuerdo. 5 millones, dijo el señor Anderson entre dientes, con la expresión de un hombre al borde del colapso. Pero recuerde, a partir de hoy, no tiene nada que ver con la familia Anderson. Me da igual si llegas a ser rey o un mendigo en la calle, no vuelvas jamás. Por fin se libró de esa plaga. Asterisk, ¿qué futuro le espera a un chico de pueblo? Pronto estará mendigando sobras. Eso es justo lo que esperaba oír, dije con una sonrisa burlona. De acuerdo, recibes el dinero y te acompaño al despacho del abogado para firmar los papeles. Que quede todo por escrito. Pero debo advertirte que mi precio va a subir. Al oír esto, Spencer por fin se relajó. Puso una voz fingida de preocupación. Pero es muy peligroso para ti estar ahí sola. ¿Seguro que no quieres reconsiderarlo? Le hice una peineta mental. No soportaba su hipocresía. Enarqué una ceja. ¿O qué? Podría quedarme a verlos jugar a ser una gran familia feliz todos los días. En cuanto terminé de hablar, todas las cabezas se giraron hacia mí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con una expresión que gritaba, ¿estás loca? Madison fue la primera en estallar, haciendo un gesto de desdén con la mano. Si te vas, vete. Deja de hacernos perder el tiempo. Los Anderson no toleran a los aprovechados. Temiendo que pudiera cambiar de opinión, el señor y la señora Anderson añadieron rápidamente, le daremos el dinero ahora mismo. Vamos a firmar los papeles inmediatamente. Verlos en tal pánico me produjo una profunda satisfacción. Pero amaba más el dinero. Así que empecé a subir el precio. Ahora que lo pienso, 5 millones no son suficientes. 8 millones suenan más apropiados, ¿no crees? Considéralo una liquidación por lazos familiares. Esto es una extorsión. Olivia se levantó de un salto, señalándome con el dedo. ¿No tienes vergüenza? ¿Qué liquidación? Estás desesperado por dinero. ¿Cuánto vale la vergüenza? Puedo venderte un poco si quieres. Dije, poniendo los ojos en blanco, hoy en día el dinero lo es todo.
El orgullo te deja con hambre, la desvergüenza te da de comer. Esa es la pura verdad. Levanté 8 dedos. 8 millones, ni un centavo menos. Ese es el precio de mi libertad. No es negociable. Spencer montó en cólera al instante, ladrando como un perro al que le han pisado la cola. ¿8 millones? ¿Por qué no robas un banco? El dinero de papá y mamá no cae del cielo. No te lo mereces. Abrí los ojos fingiendo sorpresa y lentamente levanté 2 dedos más. Ah, me lo acabas de recordar. 10 millones es una cifra mucho mejor. Al fin y al cabo, robar un banco es ilegal. Spencer parecía a punto de seguir gritando, pero Chloe le tapó la boca con la mano, aterrada de lo que pudiera decir a continuación. El señor Anderson respiró hondo, como si tomara una decisión trascendental. 10 millones, ahora lárgate. Los Anderson pueden permitírselo. Asentí, satisfecho. Trato hecho. Hoy fue mi día de suerte. El lunes, justo al entrar por las puertas del colegio, vi a Spencer salir de un coche de lujo. Sus ojos estaban llenos de desprecio. Vaya, si no es el joven maestro al que echaron de su propia casa. ¿Ya cortaste lazos? ¿Por qué sigues apareciendo descaradamente en la escuela? No me digas que todavía esperas que la familia Anderson te pague la matrícula. Le devolví la sonrisa. Oh, estás completamente equivocado. Una oportunidad para aprender es como un objeto de colección de edición limitada. No puedes simplemente desperdiciarla. Sé que eres de los que no se preocupan por la fortuna familiar, pero no nos menosprecies a los que trabajamos duro y tenemos que salir adelante por nuestra cuenta. Lo dije con una amplia sonrisa, pero en cuanto empezó a congregarse la gente, alcé la voz. Es decir, ya te cedí mi lugar como heredero de los Anderson. ¿Qué más podrías querer? Tú fuiste quien nació siendo el impostor, y ahora quieres quitarme mi derecho a la educación. Eso es cruel. Di un paso al frente mientras hablaba, poniendo mi expresión más débil e indefensa. Si me dejas quedarme en la escuela, me arrodillaré y te lo suplicaré ahora mismo. Ya te he entregado mi lugar como tu verdadero hijo. ¿Qué más quieres? ¿Acaso tienes que llevarme a la muerte para quedarte satisfecho? En cuanto dije eso, los estudiantes a nuestro alrededor comenzaron a murmurar entre sí. Dios mío, los rumores eran ciertos. Spencer es un impostor, y es tan cruel que obligó al verdadero heredero a renunciar. Si me hubiera pasado a mí, me habría dado tanta vergüenza que habría desaparecido. ¿Cómo puedes seguir dando la cara? Supongo que se ha vuelto adicto a la vida de niño rico. No puede aceptar que solo es una copia. Spencer palideció. Evidentemente, no se esperaba esta medida y trató de dar explicaciones a toda prisa. Pero no fue así. Tomó 10 millones de dólares de la familia y rompió lazos voluntariamente. Nunca le obligué a hacer nada. Me reía por dentro, pero por fuera parecía completamente indefensa. Incluso me había puesto un par de gotas de solución salina en los ojos antes. Miré a la multitud. Tenía los ojos enrojecidos. Tú fuiste quien provocó esa caída, pero insististe en que yo te empujé. Toda la familia te apoyó. ¿Qué se suponía que debía hacer? No me quedó más remedio que irme. Esta actuación pilló a Spencer completamente desprevenido. Ethan se ha vuelto loco, pensó. Asterisk después de poner la casa patas arriba. ¿Ahora se hace la víctima? Es repugnante. Ese día fue un día memorable. La historia del hijo impostor que acosaba al verdadero heredero se extendió como la pólvora. Todos los que ya le tenían antipatía a Spencer se unieron a mí para mostrarme su apoyo. Cuando Spencer vio esto en el aula, le temblaba la mano que sostenía el bolígrafo de rabia. Parecía que quería matarme allí mismo. La verdad es que ahora me iba bastante bien. No solo mis compañeros se ofrecían constantemente a ayudarme, sino que incluso los profesores me prestaban una atención especial. Todo esto se debía a que había sorprendido a todos al obtener la mejor calificación del curso en un examen sorpresa. Cuando se publicaron los resultados, Spencer quedó completamente atónito. Se quedó mirando la hoja de calificaciones, murmurando una y otra vez, imposible. Absolutamente imposible. No podía comprenderlo.
En su opinión, yo era un estudiante mediocre que apenas podía terminar sus tareas. ¿Cómo podía haber ingresado a una academia de élite en Beverly Hills y de repente obtener la máxima calificación? Seguro que había hecho trampa, pensó Spencer con absoluta certeza. No había otra explicación. Entró furioso en el despacho del profesor y declaró: «Quiero denunciar a Ethan por hacer trampa». El profesor, el señor Davis, ya había oído los rumores sobre mí. Su expresión se ensombreció. «¿Tienes alguna prueba, Spencer?» «Claro que sí». Spencer sacó su teléfono y le mostró fotos de mis antiguas tareas. Vi sus trabajos escolares cuando vino a vivir con nosotros. Era imposible que quedara primero. Siempre estaba entre los últimos de la clase. El señor Davis tomó el teléfono y examinó con atención los problemas y mis respuestas. A juzgar por la cantidad de errores en las fotos, parecía muy improbable que hubiera quedado primero. El rostro del profesor se ensombreció. Se levantó y dijo fríamente: «Investigaré a fondo este asunto». Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió al aula. Viéndolo marcharse, Spencer sonrió con sorna. Asterisk, ¿crees que te vas a salir con la tuya, Ethan? Ya verás. Asterisk, el señor Davis se acercó directamente a mi escritorio con el teléfono de Spencer en la mano. Recorrió el aula con la mirada, asegurándose de que todos nos miraban, antes de hablar con tono severo. Siempre he admirado a los estudiantes aplicados. Sus calificaciones son prueba de su esfuerzo e inteligencia. Sin embargo, si esas calificaciones se obtuvieron mediante prácticas deshonestas, la cosa cambia por completo. Al terminar, su mirada penetrante se clavó en mí, como si intentara leerme la mente. Bajó la voz. Ethan, ¿por qué no nos cuentas cómo conseguiste la máxima nota? Lo miré fijamente y respondí con calma: ¿qué hay que explicar, señor? Me la gané yo mismo. El señor Davis pareció disgustado con mi respuesta y miró a Spencer. Spencer captó la indirecta de inmediato y bajó la pantalla del proyector. El señor Davis conectó rápidamente el teléfono y proyectó la pantalla en la pizarra. Era una foto de una hoja de ejercicios que había hecho hacía un mes, llena de X rojas. «Esta era tu tarea de hace un mes», dijo el señor Davis, señalando la pantalla. «Cometías errores en problemas sencillos como estos. ¿Cómo ibas a sacar la máxima nota en el examen?» Eché un vistazo a la pantalla, bostecé con desgana y solté una risita desdeñosa. «Señor, otra persona estaba viviendo mi vida en aquel entonces. Cuando por fin la recuperé, no sentí la necesidad de demostrar todo mi potencial de inmediato». ¿Es eso tan descabellado? ¿De verdad va a juzgar mis habilidades basándose en una sola hoja de ejercicios de hace un mes? Justo en ese momento, Spencer salió de entre la multitud de estudiantes, mirándome con una mirada desafiante. «Entonces, demuestra que no hiciste trampa». No pude evitar reírme. Negué con la cabeza. La carga de la prueba recae sobre el acusador. Esto no tiene nada que ver conmigo. No tengo que demostrar mi inocencia a nadie. La verdad es la verdad. Solo estás poniendo excusas, dijo Spencer, señalándome con enfado. No vamos a dejarlo pasar. Me miró fijamente como si intentara leerme la mente. Si estás tan seguro, haz otra prueba. Aquí mismo, delante de todos. El señor Davis puede escribir uno nuevo. Si aún así obtienes la máxima puntuación, te pediré disculpas delante de toda la escuela y te pagaré $1 millón. $1 millón. Se me iluminaron los ojos. Ya estaba calculando cuántos modelos mecánicos de alta gama podría comprar con eso. Sin duda, iba a aceptar la apuesta. Sin embargo, por fuera me mantuve indiferente. Has dañado mi reputación. $1 millón no es suficiente. Que sean 2. Si estás de acuerdo, volveré a hacer el examen. En secreto, me alegré muchísimo. Solo un niño elegiría. Yo lo quería todo. Los demás alumnos se sorprendieron por mi seguridad y empezaron a cuchichear entre ellos. Algunos pensaron que estaba siendo arrogante. Otros simplemente se asombraron de la cantidad de dinero que estaba en juego. $2 millones era una apuesta descabellada. Spencer sonrió con desprecio. Y si no quedas en primer lugar,
tendrás que abandonar la escuela y no volver a aparecer por aquí jamás. Y digo tendrás que salir rodando por las puertas, literalmente. Su voz rezumaba malicia. Yo solo sonreí, completamente impasible. Será mejor que tengas listos esos 2 millones. Lo tengo todo grabado en vídeo, así que ni se te ocurra echarte atrás si pierdes. Si hubiera sabido que ganar dinero era tan fácil, habría montado esta estafa hace mucho tiempo. Quizá debería hacerme cargo de sus proyectos de investigación. Si Spencer valía 2 millones, me preguntaba cuánto valdrían los demás. El cajero automático número 1 de la familia Anderson ya estaba en línea. No tardarían en estar listos los números 2, 3 y 4 para retirar dinero. Mientras pensaba esto, las 3 hermanas Anderson, Chloe, Olivia y Madison, se estremecieron al unísono en algún lugar, sintiendo como si algo aterrador las hubiera atacado. El frío repentino las inquietó. Todas miraron el termostato, suponiendo que el aire acondicionado estaba demasiado frío. Por 2 millones de dólares, acepté hacer el examen sola. Sinceramente, no tenía que demostrarle nada a nadie. Pero Spencer era un tonto con más dinero que sentido común, que prácticamente me suplicaba que lo hiciera. Hubiera sido una descortesía negarme. El señor Davis me ofreció las 3 horas completas, pero lo rechacé con un gesto de la mano, con total seguridad. 1 hora es más que suficiente. Mi tono dejó claro que no tenía mayor importancia. Me convertí en una contestadora humana, la pluma volaba sobre el papel. Para mí, hacer un examen no era un reto. Era un placer. Pensé que debería haber aprendido negocios de mi madre biológica. Ganar dinero era incluso más fácil que esto. Aún así, me concentré, terminé el examen en tiempo récord y luego me recosté, admirando mi trabajo. Casi podía ver los 2 millones de dólares saludándome. Una multitud de curiosos se congregó fuera del aula, esperando ansiosamente los resultados. De repente, los profesores que corregían el examen se levantaron de un salto de sus sillas, exclamando al unísono, «Ethan es un genio absoluto». Spencer se abalanzó sobre ellos y les arrebató el examen de las manos. Lo examinó una y otra vez, su expresión oscilando entre la incredulidad, la conmoción y, finalmente, la más absoluta desesperación. Retrocedió tambaleándose, murmurando, «Imposible». ¿Cómo pudo sacar la máxima nota en todo? La noticia cayó como una bomba entre la multitud, y todos estallaron en una conversación. «¡Guau! La máxima nota en todo». Seguro que se hizo el remolón en el último examen. Totalmente. Probablemente temía que lo acusaran de hacer trampas y le iba demasiado bien. Spencer simplemente está celoso de que el verdadero heredero sea más inteligente que él, y el señor Davis sospechó de él solo por la palabra de Spencer. ¡Qué fuerte! Me quedé a un lado, secretamente satisfecho. Había demostrado mi valía, ganado 2 millones de dólares y desenmascarado a Spencer como la serpiente que era. Fue un triple beneficio para todos. Spencer, en cambio, parecía que se había tragado un bicho, su rostro reflejaba pura incredulidad. Se acercó a mí furioso, con los dientes apretados por la rabia. Estaba tan agitado que le temblaban los labios al hablar. ¿Cómo pudiste sacar la máxima nota? Lo miré con desgana, con expresión de aburrimiento. ¿De verdad es tan sorprendente? ¿Acaso no conoces el concepto de estudiar? A diferencia de algunos, yo no me dejo llevar por la vida sin esfuerzo. Me reía para mis adentros. Todo había salido a la perfección. Los profesores que lo oyeron pensaban lo mismo. ¡Qué actor tan increíble! Nunca habían visto un alumno tan brillante y trabajador, y no paraban de elogiarme. Aprovechando la oportunidad, la profesora de la clase de honor, la señora Miller, le lanzó una mirada desafiante al señor Davis. ¿No te parece un poco precipitado sospechar así de un alumno? Sacar conclusiones precipitadas basándose en una sola acusación. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de admiración. Ethan, deberías cambiarte a mi clase. Le garantizo que allí no tendrá que lidiar con ninguna de estas tonterías. Sonreí cortésmente. Gracias por el ofrecimiento, señora Miller, pero primero tengo algunos asuntos personales que atender. Dicho esto, me acerqué tranquilamente a Spencer y le expuse mis condiciones.
$2 millones y una admisión pública de que me habías difamado por celos, seguida de una disculpa. El rostro de Spencer reflejaba furia, pero no tenía otra opción. Sacó una chequera del bolsillo. Aquí tiene el dinero, pero si cree que voy a disculparme, olvídalo. Tomé el cheque con una sonrisa gélida. Bien, sin disculpas. Antes de que pudiera reaccionar, le di 2 bofetadas. ¡Qué cara tan guapa! Es una lástima que la piel sea tan gruesa. Sería mucho mejor si fuera un poco más fina. Todos en la sala quedaron atónitos. Sin embargo, me limité a sacudir la mano como si nada hubiera pasado. Vaya, tienes una cara tan dura que hasta me dolió la mano. Luego me volví hacia el señor Davis y le dije con expresión seria: sus acusaciones infundadas me han causado mucha angustia. Por lo tanto, he decidido aceptar la invitación de la señora Miller y transferirme a la clase de honores. La sala estalló en júbilo. El rostro del señor Davis palideció, mientras que la señora Miller irradiaba alegría. La noticia de que había golpeado a Spencer se extendió como la pólvora, llegando rápidamente a oídos de Chloe. Justo cuando sonaba el timbre de la 3ª hora, irrumpió en el aula de alumnos avanzados gritando: Ethan, sal de aquí ahora mismo. ¿Quién te crees que eres para acosar a Spencer? Spencer, que estaba con ella, mantuvo la cabeza gacha, con el rostro desencajado por el resentimiento. Pero cuando levantó la vista, puso cara de víctima y dijo débilmente: Chloe, de verdad que no es culpa suya. Dentro del aula, ni siquiera levanté la vista. Simplemente escuché el drama que se desarrollaba en la puerta, encontrándolo todo ridículo. Mis nuevos compañeros no lo soportaban. Spencer es todo un actor, susurró uno. Fue él quien acusó a Ethan de hacer trampa, y ahora se hace la víctima. ¿No prometió disculparse públicamente y pagar 2 millones si Ethan era inocente? Pagó el dinero pero se negó a disculparse, y ahora intenta cambiar las tornas. ¡Qué descarado! Chloe lo oyó todo. Se detuvo, entró directamente al aula y, con rostro severo, preguntó: ¿de quién estaban hablando? ¿Qué pasó exactamente? Uno de los alumnos no pudo contenerse, y con voz cargada de sarcasmo, respondió: eres un insensible, Spencer. Ethan sacó el primer puesto en el último examen, así que Spencer lo acusó de copiar. Exigió que Ethan demostrara su inocencia o se disculpara frente a toda la escuela y pagara $2 millones. Chloe se quedó visiblemente atónita. Se giró para mirarme fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Quedaste primero? Ni siquiera levanté la vista del libro. Si no fui yo, ¿fuiste tú? Si vas a tener un ataque de nervios, hazlo después de clase. Estás molestando a todos. Luego volví a mi libro de texto. Un segundo después, Chloe sacaba a Spencer a rastras de la habitación. Me sorprendió que no armara un escándalo mayor. En el pasillo, Chloe le preguntó a Spencer con expresión sombría: ¿es cierto lo que dijeron? Sintiendo la mirada penetrante de su hermana, Spencer decidió insistir. ¿Prefieres creerle a un montón de desconocidos antes que a mí? Gritó, con voz cargada de dolor fingido. Yo fui la víctima de acoso, y me cuestionas a mí. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó furioso. Chloe no lo siguió. En cambio, fue a la oficina del director. Cuando finalmente comprendió toda la historia, que yo efectivamente había obtenido el primer puesto con una puntuación perfecta, por primera vez se le dibujó en el rostro una expresión de auténtica sorpresa. Salió del edificio administrativo aún aturdida. Esta academia era una de las mejores del país. Obtener la máxima puntuación era prácticamente inaudito. Después de clase, me encontré de nuevo con Chloe en la puerta principal. Me bloqueó el paso nada más salir. La miré, molesta. Si tienes algo que decir, dilo. Me estorbas. Ethan, dijo Chloe, con un tono como si estuviera interrogando a un sospechoso. ¿Por qué no nos dijiste que eras tan buena estudiante? Conocía muy bien su tipo. En la novela original, era la típica snob que juzgaba a todo el mundo. Crucé los brazos y sonreí con sorna. ¿Y a ti qué te importa? ¿Pensabas darme un premio en metálico o algo así? Chloe apretó los dientes. Si mamá y papá hubieran sabido que eras tan lista, nunca te habrían dejado ir.
La miré como si fuera idiota. ¿A quién le importa? Que te pagaran por irte no era suficiente. Deberías ir al médico. Deja de molestar. Dicho esto, la aparté y me alejé, dejando a Chloe allí parada, en un silencio atónito. Mi nuevo ordenador, montado a medida, me esperaba al llegar a casa. En cuanto lo tuve listo, lo encendí, y con la ayuda del sistema, busqué información sobre el proyecto de investigación actual de Chloe. Cuando vi que trabajaba en el desarrollo de semiconductores, no pude evitar reírme. ¡Qué coincidencia! Esa era mi especialidad. Sin pensarlo dos veces, empecé a redactar un artículo. Durante los años que pasé con mi madre biológica, cuando no estudiaba, estaba en su laboratorio trasteando con equipos de alta tecnología. En cuanto terminé el artículo, lo presenté al grupo de investigación de la universidad. Al día siguiente, el director del departamento de investigación de la universidad vino a verme personalmente. He leído su artículo, me dijo. Es brillante. Hay algunos conceptos que mi equipo aún está tratando de comprender. Para avanzar en esta investigación, me gustaría invitarte formalmente a unirte a nuestro grupo. Eso era justo lo que estaba esperando. Acepté al instante. En cuanto entré al laboratorio, les demostré de lo que era capaz. Modificar los cristales de sincronización, ajustar los parámetros. Para mí fue pan comido. Traté de recordar cómo lo hacía mi madre. Mientras trabajaba, recordé un paso clave. Claro, primero tenía que cambiar el tamaño del troquel. Tras terminar mi trabajo en la máquina de fabricación, todos se quedaron boquiabiertos, sin poder creerlo. Las amigas de Chloe la abrazaron, bromeando. Dicen que es el verdadero Anderson Eyre. ¿Cómo pudo tu familia dejar escapar a un genio como ese? Cállate. Espetó Chloe, apartando a su amiga de un empujón, pero sin apartar la vista de mí. Cuando llegaron los resultados de las pruebas de rendimiento, todo el laboratorio se convirtió en un caos. El chip que diseñé era increíblemente rápido, rivalizando con los mejores chips comerciales del mercado, e incluso superándolos en algunos aspectos. Ethan, eres increíble. Eres un genio. Todos me miraban con pura admiración. Yo solo sonreí. Simplemente disfruto trasteando con estas cosas. Tu laboratorio tenía los materiales, así que pensé en intentarlo. Era la segunda vez que dejaba a Chloe completamente atónita. Se acercó a mí con expresión compleja y me hizo la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Lo hiciste a propósito? Le dediqué una sonrisa plácida. ¿A propósito? Tu laboratorio publicó el anuncio de reclutamiento hace 3 días. Rompí todo contacto con tu familia hace una semana. ¿Qué soy, una vidente? Le lancé una mirada de reojo a Chloe, mi expresión lo decía todo. Asterisk, ¿cómo pudiste pensar eso? Aceptaste a un perdedor como Spencer, pero no puedes con la idea de que yo sea un genio. Asterisk, le respondí. Chloe me miró a los ojos, pero no encontró rastro de enfado, ni siquiera una señal de que me importara. Se dio la vuelta y salió del laboratorio. Me quedé allí, observándola marcharse, con una leve sonrisa en los labios. Asterisk, ¿ni siquiera puede con esto? ¿Qué va a hacer después? Asterisk, el valor de investigación de este chip era lo suficientemente significativo como para atraer financiación gubernamental. Como lo desarrollé yo solo, nadie sugirió siquiera compartir el mérito. Chloe observaba todo esto, apretando los dientes de frustración. ¿Por qué?, pensó. Llevo años trabajando y no he conseguido nada, ¿y él, el marginado, lo logra sin esfuerzo? Sostuve el acuerdo de financiación y sonreí. En realidad, me complace compartir mis hallazgos. Haré públicos los datos de la investigación para que todos puedan estudiarlos. La patente, sin embargo, es mía. En cuanto terminé de hablar, el laboratorio estalló en aplausos. La noticia se extendió como la pólvora entre los Anderson. Los miembros de la familia, generalmente arrogantes, quedaron, por una vez, completamente atónitos. Ethan siempre da sorpresas, dijo Olivia, negando con la cabeza. Se negaba a creer que yo hubiera podido lograr algo así por mi cuenta. Debió de haber robado nuestra investigación de alguna manera. Chloe se levantó lentamente del sofá, con la mirada fija y decidida.
Están todos equivocados. Él desarrolló esa tecnología justo delante de nosotros. Fue su logro y solo suyo. No tiene nada que ver con nosotros. Madison abrió mucho los ojos. ¿Estás diciendo que ese chico del pueblo sabe lo que hace? El rostro del señor Anderson se puso más oscuro que una nube de tormenta. Si es tan capaz, ¿por qué no lo demostró antes? Su tono denotaba suspicacia. La señora Anderson resopló. ¿Y que si es capaz? ¿Acaso cree que puede pisotearnos ahora? Chloe miró a su alrededor, con voz tranquila pero firme. Sus otras solicitudes de patente recientes cuentan con el respaldo del gobierno. Si esta investigación resulta exitosa, este diseño de un solo chip podría valer $4.000 millones. Y si queremos usarlo, tendremos que pagarle regalías. ¿4.000 millones? Exclamó la señora Anderson, visiblemente sorprendida por la cifra. Lo haces solo para fastidiarnos, ¿verdad? Spencer se escondió en un rincón, con los ojos ardiendo de celos. Apretó la mandíbula, sintiendo un amargo resentimiento crecer en su interior. ¿Por qué, Asterisk? ¿Por qué todo le resulta tan fácil? En ese preciso instante, yo estaba cómodamente sentado en mi balcón con una taza de café, observando las horribles expresiones en los rostros de los Anderson a través de la transmisión de mi sistema. No podía estar más satisfecho. Sin duda, eran un grupo de dramáticos. Sonreí y empecé a recopilar datos. Era hora de enviar un pequeño regalo a las dos geniales hermanas Anderson. Así es. Era hora de remover las aguas de nuevo. Primero, le envié a Olivia un informe detallado que exponía claramente las deficiencias de su investigación médica y ofrecía soluciones viables. Cuando lo leyó, quedó completamente atónita. Se negaba a creer que pudiera haber venido de mí. Mientras tanto, Madison recibió una nueva propuesta para su propio proyecto tecnológico. Esta no solo resolvía sus problemas inmediatos, sino que también le abría un camino claro para su futura investigación. Lo leyó una y otra vez, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su opinión sobre mí estaba cambiando rápidamente. Cuando el resto de la familia Anderson se enteró, se quedaron de nuevo sin palabras. Así que, cuando las tres hermanas Anderson me acorralaron de nuevo en la puerta del colegio, no me sorprendió en absoluto. Vaya, vaya, ¿qué hacen aquí las tres princesitas?, bromeé con los ojos brillantes de diversión. Estoy ocupada ahora mismo. Si tienes algo que decir, puedes esperar a después de clase. E incluso entonces, dependerá de mi humor. Me di la vuelta para marcharme. Olivia trotó para interceptarme. No te hagas el tonto, Ethan. Sabes perfectamente por qué estamos aquí. Tuve que reprimir una sonrisa, poniendo mi cara más inocente. Simplemente pensé que era un desperdicio de los fondos de la universidad dártelos a ti. Sería mucho mejor invertirlos en un estudiante brillante como yo. Madison enrojeció de ira. Seguí presionándolos. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Ustedes tres tienen los mejores recursos, todo gracias a su familia. Y sin embargo, te quejas constantemente de que tu investigación se estanca. ¡Qué barbaridad! La expresión de Madison era sombría. Si eras tan capaz, ¿por qué no lo dijiste antes? Podrías haberte quedado con la familia. ¿Qué pretendes? Puse los ojos en blanco. ¿Y me habrías creído? Además, ya no tengo nada que ver con la familia Anderson. ¿Por qué me hablas? No me digas que quieres que vuelva a salvar el nombre de la familia. Madison se quedó sin palabras. Aquí no hay ningún nosotros, dije, haciendo un gesto de desdén con la mano. Ve a buscar a tu querido hermanito. Él es la esperanza de la familia Anderson. Yo solo soy una anécdota en tu historia. Miré mi reloj. No tengo más tiempo que perder contigo. Ya he perdido 3 minutos. El tiempo es oro. Las tres hermanas Anderson se miraron entre sí, sin decir palabra. Yo ya me alejaba, sin mirar atrás ni una sola vez, dejándoles únicamente la imagen de mi espalda alejándose. Madison empezó a perseguirme, pero Chloe la detuvo. Ya basta, Madison. No te avergüences más. Sin embargo, su mirada me siguió mientras me alejaba, su expresión indescifrable.
Madison forcejeó contra el agarre de su hermana. Suéltame, Chloe. Ese cretino es demasiado arrogante. Voy a darle una lección. Chloe permaneció impasible. ¿Estás segura de que le estarías dando una lección? ¿O solo harías el ridículo? ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hermana, protestó Madison. Incluso las hermanas tienen que afrontar la realidad, dijo Chloe, soltándola y volviéndose hacia la salida del campus. Vayamos a casa y decidamos qué hacer. Olivia se acercó frunciendo el ceño. Chloe, Madison, ¿cuánto de lo que dijo creen que es cierto? La pregunta la hizo recordar todo lo que había pasado. No lo sé, dijo Chloe, negando con la cabeza. Pero si no miente, ¿nos hemos equivocado con Spencer todos estos años? ¿Es posible que a Ethan de verdad no le importe la herencia? ¿Que no esté intentando competir con Spencer? Madison se alteró de nuevo. Claro que le importa. Ese chico es un embaucador. No caigas en su trampa. Un embaucador. Chloe rió suavemente. Creo que la ingenua eres tú. Chloe, Madison hizo un puchero. En ese preciso instante, Spencer apareció tras una esquina. Ver discutir a sus hermanas le irritaba profundamente. Mis recientes logros me habían hecho famoso, y las oficinas de admisión universitaria se peleaban por ofrecerme plazas. Las rechacé todas, diciéndoles que ya tenía planes. El director de mi academia estaba perplejo. Ethan, estas son oportunidades increíbles. ¿Por qué los rechazas a todos? Solo sonreí. Disfruto del proceso. El resultado no es tan importante para mí. El director no pudo más que negar con la cabeza, resignado. Spencer, por su parte, no lo estaba pasando bien. Tras el escándalo de las trampas, nadie quería tener nada que ver con él. Todos habían visto su verdadera cara. Y como yo era tan popular, hasta las hermanas Anderson intentaban llamar mi atención. ¿Quién tenía tiempo para Spencer? Spencer estaba sentado en el aula, aferrado a su teléfono, con el corazón lleno de un odio ardiente. Se quedó mirando una foto mía en la pantalla, y con una mueca, la reenvió a un chat grupal con la mirada llena de odio. Quien se deshaga de este tipo, le pago 10 millones. El chat estalló. Lárgate. Esta es mía. La oferta era demasiado tentadora como para resistirla. Spencer echó más leña al fuego. Y te garantizo una salida segura del país. Una ruptura definitiva. Eso fue lo que terminó de convencerme. Muchos del grupo ya estaban entusiasmados, con los ojos brillantes de codicia, imaginando la nueva vida que les esperaba. Como resultado, un grupo de matones me acorraló de camino a casa. Spencer había elegido bien el lugar. Era un punto ciego para todas las cámaras de seguridad, el sitio perfecto para cometer un delito. El líder, un hombre de aspecto brutal, se frotó las manos y sonrió con malicia. Ethan, podrías haberte peleado con cualquiera, pero tenías que ir a enfadar a nuestro cliente. Te lo buscaste. Miré a mi alrededor. Tenía razón, ni una cámara a la vista. Me estiré con pereza, con una sonrisa burlona en los labios. Parece que ustedes, muchachos, están a punto de experimentar un nuevo mundo de dolor. Ah, escuchen a este chico, gritó alguien entre la multitud. Atrápenlo, muchachos. Los demás me rodearon. Le pregunté a mi sistema internamente, esto no se considera acoso, ¿verdad? Ellos lo iniciaron. El sistema hizo una pausa, como si considerara seriamente la pregunta. Probablemente no se considere acoso. Sonreí y saqué un bate de béisbol de acero de 1,5 metros de mi inventario. Lo apoyé en mi hombro con una mirada peligrosa. Pasen y vean. El primero que llega, se lo lleva. Los matones vieron el bate y se quedaron paralizados, con los ojos desorbitados. No les di tiempo a reaccionar. Blandí el bate describiendo un amplio arco, y el callejón se llenó de una sinfonía de gritos. «Uy, ese sí que va a dejar marca», exclamé con sorna mientras blandía el bate. «Apuesto a que estará postrado en cama unos meses». Los matones gritaban de dolor, su bravuconería anterior completamente desaparecida. No tuve piedad, blandiendo el bate como un poseso.
Los enfrenté uno a uno, de dos en dos, con movimientos ágiles y precisos, como un ejército de un solo hombre. Poco a poco, el número de atacantes disminuyó, mientras que el de hombres retorciéndose en el suelo aumentaba. Los otrora amenazantes matones ahora estaban pálidos y temblaban, como si hubieran visto un fantasma. Spencer nunca dijo que este chico supiera pelear así, se quejó uno de ellos. No es un estudiante, es un maldito héroe de acción de película. Al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad, los matones se acobardaron al instante. Todos cayeron de rodillas, suplicando clemencia. Por favor, hombre, ten piedad. Solo nos pagaron por hacer un trabajo. No nos quedaba otra opción. Saqué el móvil y empecé a grabar, con expresión impasible. Si te contrataron, dime quién te contrató. Uno de los matones miró a sus camaradas caídos y tomó una decisión. Era Spencer. Dijo que nos daría 10 millones para deshacernos de ti y organizar nuestra huida del país. Enarqué una ceja. Eso es solo tu palabra. ¿Tienes alguna prueba? El hombre buscó a tientas su teléfono. Sí, aquí mismo. Mira. La pantalla del teléfono mostraba claramente una captura de pantalla de un chat de la cuenta de Instagram de Spencer. 10 millones para sacarlo del país. Te sacaré del país. Las pruebas eran irrefutables. Asentí con la cabeza, satisfecha, detuve la grabación y guardé el teléfono. Luego me di la vuelta y salí del callejón. Los matones me observaron marcharme, sin atreverse siquiera a respirar demasiado fuerte. Salí del callejón de muy buen humor, silbando mientras me dirigía a la mansión Anderson, con una expresión de total despreocupación. En la sala de estar, Spencer estaba sentado en el sofá, escuchando a escondidas como las tres hermanas hablaban de mí. Su expresión se ensombreció cada vez más, presa de una amarga envidia que le revolvía el estómago. Mientras tanto, la señora Anderson, al enterarse de que las mejores universidades se disputaban mi admisión, estaba de muy mal humor. Mira lo que has hecho, le dijo sarcásticamente a su marido. Piensa en las oportunidades que hemos perdido. Te dije que no debimos habernos deshecho de Ethan. El señor Anderson golpeó la mesa con la mano y se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Ahora me culpas a mí? Si mal no recuerdo, estabas totalmente de acuerdo cuando lo echamos. Al escuchar discutir a sus padres adoptivos, Spencer se sintió cada vez más como un extraño. Había pensado que mi regreso sería un pequeño inconveniente, pero la realidad lo había golpeado con fuerza. Esbozó una sonrisa fría y secreta. Después de esta noche, esa persona se habrá ido para siempre. Casi se echó a reír al pensarlo. Pero esperó, y no hubo noticias de los hombres que había contratado. Deberían haber terminado hace media hora. Spencer se inquietó, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el brazo del sofá. De repente, con un estruendo tremendo, la puerta principal de la mansión se desprendió de sus goznes, haciendo que la lámpara de araña de cristal del techo se balanceara violentamente. Spencer levantó la vista con terror al verme de pie en la puerta, bate de béisbol en mano, con una expresión entre juguetona y amenazante. Genial, ya están todos aquí. Así me ahorro el trabajo de ir casa por casa. Subí al suelo sobre la puerta caída, la madera crujió bajo mi peso. Cada crujido parecía reflejar el miedo de Spencer. Mi expresión era pura provocación. Spencer, he venido a jugar. El color se le fue del rostro a Spencer, y su confianza anterior se evaporó en un instante. Le temblaban los labios. ¿Cómo? ¿Cómo es que has vuelto sano y salvo? Envié a tantos hombres. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada uno de sus rostros como un foco, antes de posarse finalmente en Spencer. Me han dicho que pagaste una fortuna para que me cuidaran. Lástima que todo haya sido en vano. Una sonrisa peligrosa se dibujó en mis labios, un fuego ardía en mis ojos. Y ahora, tengo cuentas pendientes contigo. El rostro de Spencer palideció. Temblaba incontrolablemente, paralizado por el miedo. Quería correr, pero sentía las piernas como de plomo. Me acerqué a él, paso a paso, blandiendo el bate con tal fuerza que silbaba en el aire, el metal reflejando la luz en un arco frío y amenazador.
¿Has oído alguna vez la expresión, perderlo todo de golpe? Seguro que ahora empiezas a entenderla. Todos los demás en la habitación se quedaron paralizados por la conmoción, demasiado asustados para intervenir. Solo podían observar. En el momento en que el señor Anderson me vio, su rostro se endureció. A pesar de mi reciente éxito, no permitió que el hijo pródigo volviera a poner un pie en su casa. Me miró con furia y dijo fríamente, ¿qué haces aquí? No eres bienvenido. Fuera. Resoplé y puse los ojos en blanco. TSK, ¿no te lo dije ya? Estoy aquí para cobrar una deuda. Dicho esto, me acerqué a Spencer, lo agarré por el cuello y lo puse de pie de un tirón. Con el bate en la otra mano, ni siquiera las 3 hermanas, que siempre corrían a defenderlo, se atrevieron a moverse. Olivia intentó intervenir. Ethan, hablemos de esto. Antes de que pudiera terminar, la silencié con una sola orden, cállate. La miré fijamente, dejándola sin palabras. Tiré de Spencer tan cerca que nuestras narices casi se rozaban. Spencer, dejé a esta familia, pero sigues sin dejarme en paz. Eres como un perro con un hueso. ¿Qué te pasa? ¿Estás obsesionado conmigo? ¿O es que eres tan inseguro que sabes que nunca tendrás mi lugar y eso te está volviendo loco? Le di una palmadita en la mejilla y luego le di una fuerte bofetada. El chasquido seco del golpe resonó en la sala. Spencer salió volando como un muñeco de trapo, aterrizando hecho un ovillo en el suelo. Los demás empezaron a moverse, pero yo rasqué el suelo de madera con la punta de mi bate, cuyo sonido chirrió por toda la habitación. Escaneé sus rostros. ¿Alguien más se anima? Me aseguraré de que salgan en camilla. Mi tono frío y amenazador les erizó la piel. El aire de la habitación se quedó en silencio. Spencer se agarró el rostro, ya hinchado, con los ojos llenos de terror y odio. Retrocedió a trompicones, gritando, Ethan, el asesinato es ilegal. No puedes matarme. Enarqué una ceja con una sonrisa sarcástica. Ah, ¿así que sabes que el asesinato es ilegal? Entonces, ¿por qué contrataste gente para matarme? Caminé hacia él, cada paso deliberado y pesado, con la mirada peligrosamente brillante. Spencer temblaba, pero seguía negándolo. Yo no. Solo quería que te dieran una lección. Su voz se apagó. Me reí, con la mirada gélida. ¿Una lección? Eso es una afirmación muy osada. Conozco todos tus planes. Me hiciste seguir. Intentaste matarme. Hoy saldamos cuentas. Golpeé el suelo con la punta del bate. El señor Anderson pareció comprender por fin la gravedad de la situación. Ethan. ¿Rugió? Esta es la casa de los Anderson. Aquí no te comportarás así. Me reí, con sarcasmo en la voz. ¿La casa de los Anderson? ¿A quién le importa? Solo vengo a que se haga justicia. El bate de metal relucía bajo la lámpara de araña. La señora Anderson habló con vacilación. Ethan, quizás todo esto sea un malentendido. ¿Un malentendido? Solté una carcajada, una risa amarga y hueca. «¿Qué malentendido?», dijo el señor Anderson, deteniendo a su esposa. «Si haces un movimiento más, llamo a la policía por allanamiento». Me encogí de hombros. «Adelante». Casualmente, yo también tengo algo para ellos. Justo cuando el señor Anderson iba a llamar al 911, Spencer se abalanzó sobre él y le arrebató el teléfono de la mano. «No los llames», gritó. El señor Anderson miró a su hijo adoptivo, atónito. ¿Por qué no? Sonreí y desbloqueé mi teléfono. Tiene demasiado miedo para decirlo, así que lo diré yo por él. La grabación comenzó a sonar, inundando la sala con la confesión del matón, quien señalaba a Spencer como el autor intelectual. Con cada palabra, los rostros de los Anderson palidecían. Las hermanas tenían los ojos muy abiertos por la conmoción. Las expresiones del señor y la señora Anderson pasaron de la incredulidad a la furia, y finalmente, a una profunda decepción. Spencer estaba pálido y temblaba, con lágrimas que le corrían por las mejillas. «Papá, tenía mis razones. Tienes que creerme».
No quería que llegara tan lejos. Papá, por favor, escúchame. Dejé escapar un bostezo perezoso y me estiré. Bueno, estoy agotado. El asunto está saldado. Entregaré estas pruebas a la policía. Lo demás depende de ti. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí, los gritos desesperados de Spencer resonaban en la habitación. Papá, ayúdame. No quiero ir a la cárcel. Fue un momento de debilidad. Sé que me equivoqué. Se arrastró hacia mí, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos, pareciendo un mendigo patético. Hermano, me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Te juro que no lo volveré a hacer. Me reí con sarcasmo y le aparté la mano de un manotazo. Sentí una profunda repugnancia. No me toques. Observé su patética actuación con desdén, como si viera a un mal actor. Al verme a punto de irme, Spencer se volvió hacia el señor Anderson presa del pánico. Papá. Gritó. Sé que me equivoqué. Pero por favor, después de todos estos años en que fui un buen hijo, por favor, ayúdenme. Solo tenía celos. Mis hermanos y hermanas son todos tan brillantes. Solo quería que tú también estuvieras orgulloso de mí. Al escuchar la súplica de su hijo adoptivo, la resolución del señor Anderson se suavizó. Frunció el ceño, con una expresión de conflicto en los ojos. Tras un instante de vacilación, por fin habló. Ethan, ¿qué hará falta para que lo dejes pasar? Le sonreí con complicidad y levanté un dedo. $1.000 millones, dije lentamente. La señora Anderson montó en cólera. ¿Estás loco, Ethan? ¿$1.000 millones? Es como si robaras un banco. Su voz era chillona, sus ojos desorbitados por la furia. Chasqueé la lengua, con un brillo travieso en la mirada. ¿No quieres pagar? Me parece bien. Después de hoy, cuando se sepa que Spencer contrató a un sicario y que los Anderson criaron semejante monstruo, perderás mucho más que $1.000 millones. Y eso sin mencionar los escándalos de acoso escolar. Me encogí de hombros. Ya que no te interesa, me voy. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. El señor Anderson empezó a sudar. Espera. Gritó. $1.000 millones, son tuyos. Respiró hondo. Pero tienes que garantizar que nada de esto salga a la luz. Me giré con una sonrisa burlona. Solo puedo hablar por mí. En cuanto al resto, me encogí de hombros. ¿Quién sabe? Deberías preguntar en su escuela. A ver qué otras buenas acciones ha hecho tu preciado hijo. Los ojos del señor Anderson se abrieron desmesuradamente, incrédulo. ¿Qué acaba de decir? Preguntó con voz temblorosa. Palideció. Me limité a sonreír, golpeando el bate contra la palma de mi mano. El resto lo puedes averiguar tú mismo. No me corresponde contarlo. Me froté los dedos con una mirada pícara. Solo dame el dinero y asunto zanjado. Al fin y al cabo, lo que realmente me interesaba era el dinero. El rostro del señor Anderson reflejaba una sombría resignación. Dejó escapar un profundo suspiro. El dinero estará en su cuenta en un plazo de 3 días. Dame el número. Su voz era una mezcla de rabia contenida y absoluta impotencia. Rápidamente le envié la información de mi cuenta con una sonrisa triunfante. Como ya hemos llegado a un acuerdo, me voy. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando a la familia Anderson mirándome en un silencio atónito. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi sistema quedó atónito. A su verdadera madre no le importaba el dinero en absoluto, reflexionó. Asterisk, ¿cómo es que el anfitrión resultó ser tan codicioso? Esto es una extorsión en toda regla. Asterisk, en cuanto me fui, todas las miradas se dirigieron a Spencer. Había dejado de llorar, pero el pánico en sus ojos era inconfundible. Spencer, ¿qué has hecho? Chloe fue la primera en hablar. Su voz era más fría que nunca. Siempre había sido su más firme defensora. Pero ahora lo miraba como si fuera un completo desconocido. Ante su tono cortante, Spencer se quedó paralizado. Luego,
su rostro se contrajo y las lágrimas volvieron a brotar. Yo solo era una niña. Siempre me decían que no era como los demás. Papá, mamá, Chloe. Sé que me equivoqué. De verdad que sí. Él los miró con ojos suplicantes, como un cachorro al que acaban de regañar. Pero esta vez, nadie se lo creyó. Madison y Olivia intercambiaron una mirada de decepción y rabia compartidas. El hermano al que habían querido durante tantos años se había convertido de repente en un monstruo. Hablaremos de ti cuando sepamos la verdad, dijo la señora Anderson, lanzándole a Spencer una última mirada gélida antes de darse la vuelta y dirigirse a su habitación. Sus hombros se desplomaron con un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. No podía comprender cómo había criado a una niña así. Spencer se desplomó en el suelo, llevándose las manos a la cabeza. ¿Cómo hemos llegado a esto?, susurró con voz desesperada. Esto no tenía que ser así. Creía tener el control, pero ahora se daba cuenta de que solo se había engañado a sí mismo. Al pensar en los $1.000 millones que estaban a punto de ingresar en mi cuenta, me emocioné tanto que casi me pongo a bailar. Era una ganancia inesperada enorme. No pude evitar tararear una melodía festiva, con renovada energía. De repente, la voz del sistema resonó en mi cabeza: anfitrión. El nivel de corrupción de Spencer acaba de aumentar en 20 puntos. Me limité a resoplar con una sonrisa sarcástica. El Ethan original pasó por un infierno y nunca se quebró. Este tipo recibe un pequeño revés y ya está listo para convertirse en un supervillano. Negué con la cabeza con disgusto. Es patético. Murmuré para mí mismo, ¿cómo podría alguien como él ser el protagonista de una historia? Por su falsa inocencia. Es una broma. El sistema asterisco adivinó mis pensamientos y me hizo una sugerencia discreta. Quizá el protagonista simplemente tuvo suerte. Se me iluminaron los ojos. Asentí. Buen punto. En este mundo, la suerte es una habilidad en sí misma. 3 días después, el señor Anderson me pidió que nos viéramos en un café del centro de Los Ángeles. Al entrar, lo vi encorvado en una mesa de la esquina, con el ceño fruncido, como si no hubiera dormido en días. En cuanto me senté, fue directo al grano. Ethan, tú ya sabías todo esto, ¿verdad? Si estás dispuesto a volver a casa, la herencia Anderson será tuya. Revolví lentamente mi café, observando el remolino en la taza. ¿Importa cuándo me enteré? Levanté la vista, con la mirada firme y orgullosa. En cuanto a la herencia Anderson, no me interesa. Si quisiera, podría amasar 10 fortunas propias. Los ojos del señor Anderson se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Evidentemente, no esperaba una negativa tan rotunda. Le costó encontrar las palabras. Ethan, ¿sobre el pasado qué? ¿Basta? Lo interrumpí. El pasado es pasado. Dejen la herencia a quien realmente la quiera. A medida que los Anderson profundizaban en la investigación, las fechorías de Spencer salieron a la luz una a una, como quien levanta una alfombra para revelar años de suciedad. Acoso escolar, acoso a los alumnos más débiles. La lista de sus delitos era larga e impactante. Protegido por el apellido Anderson, siempre había sido intocable. Cuando se presentó el informe final, un escalofrío recorrió a la familia Anderson. Las manos del señor Anderson temblaban al sostener los papeles. Corrió a casa y encontró a Spencer mirando tranquilamente su teléfono. Una oleada de rabia lo invadió y le dio una bofetada. ¡Monstruo! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Spencer se agarró la mejilla, que le ardía, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la confusión. Luego, la sorpresa se transformó en rabia. ¿Es porque no soy tu hijo biológico? ¿Porque no soy un genio para hacer dinero como él? ¿Por eso me tratas así? Su voz temblaba. No podía comprender cómo el padre que siempre lo había mimado podía de repente darle la espalda así. Prometiste que nunca dejarías que nadie me intimidara, lloró Spencer, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué haces esto ahora? Estaba confundido y amargado. ¿Acaso todas sus promesas habían sido mentira? Olivia miró a Spencer, que se había desplomado en el suelo, con los ojos llenos de una fría decepción. Lo miró como si fuera un extraño.
se acercó y le dio otra bofetada. El sonido seco resonó en la habitación. ¿A esto le llamas acoso? El acosador eres tú. Su voz era tajante y definitiva, como la de un juez dictando sentencia. Spencer quedó atónito. Miró fijamente a Olivia, con los ojos llenos de lágrimas y los labios temblorosos. No lo hice, empezó a decir, pero las palabras se le quedaron en la boca, vacías e inútiles. ¿No lo hiciste? El señor Anderson arrojó la carpeta de pruebas a sus pies, y los papeles se esparcieron por el suelo. La prueba está aquí mismo. Mira todo el bien que has hecho. A Spencer le temblaban las manos mientras recogía las páginas esparcidas. Mientras leía, palideció y la luz de sus ojos se apagó con cada palabra. Cuando terminó la última página, cayó de rodillas, sollozando. Papá, Chloe, sé que me equivoqué. De verdad lo sé. Por favor, ¿podría perdonarme solo esta vez? No estaba pensando con claridad. Todos apartaron la mirada, incapaces siquiera de mirarlo. Él se volvió hacia la señora Anderson, con una última y desesperada esperanza en los ojos. Mamá, siempre me quisiste más que a nadie. Por favor, perdóname. No me llames mamá, dijo la señora Anderson, con el rostro contraído por el asco, como si estuviera viendo algo repugnante. No puedo creer la clase de monstruo que he criado en mi propia casa. Ni siquiera eres humano. El señor Anderson y Olivia observaron su cuerpo maltrecho. A pesar de su enfado, no pudieron evitar sentir una punzada de lástima. Al fin y al cabo, lo conocían desde hacía tantos años. Spencer, tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, dijo el señor Anderson con voz grave y expresión contradictoria. No hay lugar para ti en la familia Anderson. Los ojos de Spencer se abrieron con incredulidad, como si le hubieran dicho que el mundo se acababa. Papá, ¿qué quieres decir? Tartamudeó con voz temblorosa. El señor Anderson lo miró con voz fría e impasible. Significa que, a partir de ahora, puedes irte a vivir con tus padres biológicos. Ya no eres bienvenido en esta casa. Siempre había pensado que su hijo adoptivo era inteligente. Nunca imaginó que pudiera ser tan tonto. Spencer parecía como si le hubiera caído un rayo. Se quedó paralizado, con el rostro indescifrable. De repente, volvió en sí y rompió a llorar desconsoladamente, con un gemido desgarrador y desesperado. Mamá, papá, no me podéis abandonar. No quiero volver. No volveré a vivir con esa gente pobre y miserable. Lloró y gritó con voz aguda y estridente. Se arrastró hasta sus hermanas, suplicándoles que intervinieran, con el rostro bañado en lágrimas, pero ellas simplemente lo rechazaron a patadas. Sin desanimarse, se arrastró hasta los pies de sus padres adoptivos, implorando, mamá, papá, por favor, no me hagan irme. Lo rechazaron de nuevo, esta vez cayendo de bruces. Observé con gran diversión todo el drama familiar en la transmisión de mi sistema. Es un mundo despiadado. Ya estoy acostumbrado. Y todos están perdiendo. El sistema intervino de repente con tono alegre, anfitrión. El nivel de arrepentimiento de la familia Anderson ha alcanzado el 25,7. Enarqué una ceja con incredulidad. ¿De verdad son capaces de arrepentirse? No me digas que mi misión es llenar su medidor de arrepentimiento. Eso es retorcido. ¿No puedo resolver este problema de forma más directa? El sistema asintió solemnemente, como un alumno que responde a su profesor. Asterisk, has acertado. Anfitrión, el objetivo es aumentar su nivel de arrepentimiento a 100. Asterisk, puse los ojos en blanco. Esta es la peor misión de la historia. Otros presentadores se dedican a derrotar villanos, y yo aquí, acumulando puntos de arrepentimiento. Viendo cómo los Anderson zarandeaban a Spencer como si fuera un balón de fútbol, no pude evitar sonreír. Vaya, Spencer. Mírate ahora. Ya no eres tan arrogante, ¿verdad? Continuó. Sigue presumiendo. El drama continuó. Spencer fue expulsado de la casa y dejado solo en la puerta, llorando como un niño perdido, mientras los Anderson lo observaban desde la ventana como si fuera un completo extraño. Observé la escena desarrollarse, y una profunda satisfacción me invadió.
La noticia de que Spencer había sido expulsado y repudiado por los Anderson impactó en la escuela, y luego en toda la comunidad, como un huracán. El otrora adorado heredero había caído en desgracia, como una estrella fugaz que se estrella contra el fango. Fue un giro inesperado de los acontecimientos. Y a pesar de todo, mantuve la calma, siguiendo con mi vida como siempre. Un día, justo después de clase, Chloe se acercó corriendo a mí con una sonrisa tranquilizadora. Ethan, mamá y papá dicen que te extrañan. Quieren que vengas a casa de visita. Miré mi reloj y le dediqué una sonrisa educada, pero distante. Me temo que no tengo tiempo. Tengo un seminario con mi profesor. Lo siento. Sin decir una palabra más, me dirigí al elegante deportivo que me esperaba en la acera. Su pintura relucía bajo el sol californiano. Al entrar, bajé la ventanilla deliberadamente y le dije a Chloe, con tono despreocupado, no tengo nada que ver con la familia Anderson. Aunque estuviera muerta, no te querría en mi funeral. Chloe se quedó atónita, sin palabras. Claramente no esperaba que fuera tan dura. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Pisé a fondo el acelerador y el motor rugió. El coche desapareció en un instante. La escena fue presenciada por la mitad del alumnado y se convirtió instantáneamente en el tema de conversación del campus. Algunos admiraban mi decisión, mientras que otros pensaban que estaba siendo cruel. En cualquier caso, tenía la atención de todos. Ese sí que es un heredero de verdad, dirían. Guapo, brillante, mucho mejor que ese Spencer. Yo, por supuesto, era completamente ajena a mi recién adquirida fama. Solo me preocupaba llegar a tiempo al seminario de mi profesor. A mitad de la reunión, la voz del sistema resonó en mi cabeza. Anfitrión de Asterisk, los Anderson están organizando una fiesta de cumpleaños atrasada para usted. Intentan encontrar la manera de congraciarse con usted. Asterisk, no pude evitar sonreír con desdén. Me ignoraron cuando no era nadie, murmuré entre dientes. Ahora que tengo éxito, me acosan. ¡Qué hipócritas! Justo en ese momento, mi profesor mencionó un proyecto de investigación en el extranjero. Miró a su alrededor. ¿Algún voluntario? Levanté la mano de inmediato. Voy yo. El profesor se sorprendió gratamente. Excelente. Contigo en el equipo, Ethan, estoy seguro de que este proyecto será un gran éxito. Sonreí, pero por dentro ya estaba haciendo cálculos. Esta era la manera perfecta de evitar a los Anderson y hacerles sudar un poco. El profesor hizo que su asistente se encargara del papeleo de inmediato. Hice las maletas y, esa misma tarde, ya estaba en un jet privado rumbo al extranjero. Al contemplar las nubes a mis pies, sentí un profundo alivio. Mientras tanto, los Anderson estaban en plena organización de mi fiesta, decorando el lugar y comprando regalos caros, con rostros que reflejaban una gran ilusión. Al día siguiente, se presentaron en la academia, solo para enterarse de que me había marchado del país. ¿Qué? Se fue del país. Las tres hermanas se miraron entre sí, completamente atónitas. El director las miró, confundido. ¿No te lo contó Ethan? Se fue anoche con su profesor. Las tres hermanas negaron con la cabeza, con un sabor amargo en la boca. Sentían como si hubieran perdido a lo mejor de su familia. Y la sensación era peor de lo que jamás hubieran imaginado. Mi estancia en el extranjero fue como unas vacaciones, relajante y sin preocupaciones. Al fin y al cabo, había pasado años viajando por el mundo con mi madre, así que estaba acostumbrada a diferentes culturas y mi inglés era perfecto. Comunicarme con la gente del lugar no supuso ningún problema. Había venido a Estados Unidos para un intercambio académico, pero nada más llegar. La otra parte intentó robarme la patente, usando todo tipo de pretextos absurdos para intentar retenerme. Ya había visto este tipo de artimañas antes. Me dio risa. ¿De verdad creen que soy tan fácil de manipular? Estaba preparada para esto. Tenía un plan B. Y efectivamente, el día que intentaron actuar, todas las pruebas que habían fabricado contra mí desaparecieron misteriosamente. Se quedaron sin nada. No solo salí ileso, sino que además les di una valiosa lección. Con algunas personas no se juega. Una semana después,
Terminé mi investigación y regresé a Estados Unidos. Antes de irme, tomé nota detallada de todos los involucrados en el plan. Ajustaría cuentas con ellos más adelante. Después de todo, soy conocida por guardar rencor. En cuanto bajé del avión en Lax, me sorprendió ver a toda la familia Anderson esperándome. Todos sonreían, como si nunca nos hubiéramos peleado. Su actuación fue tan buena que merecían un Oscar. Ethan, por fin has vuelto, dijo el señor Anderson, poniendo su mejor cara de padre cariñoso. Debes de estar agotado. Vamos, te llevo a casa para que descanses. Ver sus sonrisas fingidas me revolvió el estómago. Sonreí con desprecio. ¿Qué es esto? ¿De repente te acordaste de que tienes un hijo? ¿O olvidaste que rompimos lazos hace mucho tiempo? La señora Anderson intervino rápidamente con una sonrisa forzada. Ethan, todo fue un malentendido. Una familia no se puede separar así como así. Así es, Ethan, añadió Chloe con ojos suplicantes. Te hemos echado mucho de menos, dijo Olivia en voz baja. Investigamos lo sucedido. Sabemos que usted no empujó a Spencer. Lo lamentamos. Madison se acercó con una expresión indescifrable. Lo sentimos, Ethan. Al ver sus rostros incómodos y desesperados, no pude evitar reír. Los miembros de la familia Anderson, pregunté con voz suave, pero cada palabra era una puñalada. ¿Acaso necesitan que les recuerde lo que me dijeron la última vez que hablamos? En ese instante, mi profesor, el Dr. Evans, se acercó. Percibió la tensión de inmediato y frunció el ceño. Ethan, ¿está todo bien? Preguntó en voz baja. Su voz denotaba genuina preocupación. Lo miré agradecido, con una leve sonrisa en los labios. Sí, de hecho, si no les importa. Señalé a los Anderson con un gesto, y mi voz se volvió gélida. Esta gente no tiene nada que ver conmigo. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo. En cuanto pronuncié esas palabras, el rostro de los Anderson se ensombreció. Parecía que acababan de tragar veneno. El señor Anderson comenzó a protestar, pero un agente del gobierno se interpuso, bloqueándole el paso. Señor, por favor, no moleste al señor Anderson ni al profesor. Se encuentran bajo protección federal. Le sugiero que reconozca la situación tal como es. La voz del agente era tranquila, pero no daba lugar a réplica. El rostro del señor Anderson enrojeció de ira. Ese es mi hijo. ¿Qué quieres decir con que reconozca la situación? Ni siquiera puedo hablar con mi propio hijo. Su voz denotaba indignación. El agente respondió con calma, disculpe, señor. Hemos visto los documentos legales que extinguen su patria potestad. Simplemente estamos siguiendo órdenes. Por favor, no lo complique. Eso lo calló. Solo pudo mirarnos fijamente mientras nos alejábamos, con los ojos llameando. ¿Y bien, ahora estás contento? Preguntó la señora Anderson, arremetiendo de inmediato contra su marido. Has alejado a tu propio hijo. Te dije que Spencer era un mal tipo, pero no me hiciste caso. Lo ahuyenté. El señor Anderson gritó, poniéndose morado. ¿No estabas allí ese día? ¿No dijiste ni una palabra para detenerlo? La señora Anderson la miró con furia, sus ojos llameaban. Tú tampoco te opusiste, y ahora intentas echarme la culpa de todo. La discusión se intensificó, pasando de gritos a empujones, y finalmente a una pelea campal, allí mismo, en medio del aeropuerto. Todo quedó grabado por una cámara de TMZ. El vídeo se viralizó al instante, con titulares como «Pelea del multimillonario Anderson en el aeropuerto de Los Ángeles por el hijo de Dasone». La sección de comentarios fue un auténtico filón. Esto es mejor que cualquier reality show, escribió un usuario. La multitud de espectadores lo aclamó. A lo lejos, Spencer observaba todo con un sabor amargo en la boca. Nunca había regresado a la casa de sus padres biológicos. Se negaba a hacerlo. ¿Por qué ellos podían vivir sus vidas mientras él se quedaba sin nada? Cuanto más lo pensaba, más se enfurecía. Y cuando me vio, a mí, la verdadera heredera, la envidia lo consumió. No entendía por qué todos estaban tan impresionados conmigo.
¿Acaso era solo porque era inteligente y podía ganar dinero? Spencer apretó los dientes. Yo también puedo hacer eso, pensó. En el coche, el doctor Evans me miró, mi expresión era serena, y suspiró. ¿Con unos padres así, de verdad estás bien? Sus ojos estaban llenos de lástima. La historia de los Switchsons había estado en todas las noticias. Yo solo sonreí, con la mirada impasible. Hay personas que simplemente no nacieron para ser padres. Si no existe ese vínculo, es mejor cortarlo por completo. Hablé con una madurez impropia de mi edad, e incluso el profesor pareció conmovido por mis palabras. Hay personas que simplemente no merecen ser padres, suspiró. Su voz denotaba una triste resignación. Asentí en silencio. Había dicho la verdad que yacía enterrada en lo más profundo de mi corazón. La herida ya había cicatrizado hacía mucho tiempo. 3 días después, conseguí 3 nuevas patentes. La noticia supuso otro golpe para la ya dañada reputación de los Anderson. Cuanto más éxito tenía, más se avivaba en los medios la historia de cómo habían elegido al impostor en lugar de a su verdadero hijo. Internet se deleitó, bromeando con que los Anderson habían cambiado un caballo de carreras premiado por un burro. El hashtag #EthanAndersonSRevenge se convirtió en tendencia en Twitter, causando aún más humillación pública a la familia Anderson. La 8ª vez que me topé con Olivia, finalmente estallé. Mi fachada de calma se hizo añicos. ¿Qué les pasa?, exigí, frunciendo el ceño con frustración. Te dije que no quiero saber nada de ti. ¿Por qué sigues acosándome? La fulminé con la mirada. Si bien su nivel de arrepentimiento de 45 era satisfactorio, el acoso diario me estaba sacando de quicio. Me enviaban de todo, desde regalos extravagantes hasta almuerzos caseros. Al principio, les decía que no cortésmente, pero al final empecé a evitarlos. Sin embargo, eran implacables, siempre encontraban nuevas maneras de hacerme llegar las cosas, como actores en un drama interminable de arrepentimiento. La opinión pública en Internet empezó a cambiar. Ya han admitido su error, comentaron algunos. ¿Tenía que ser tan cruel? Pero otros no tardaron en responder. Lo repudiaron enseguida. Ahora que tiene éxito, vuelven a apoyarlo. Es patético. Mis palabras dejaron a Olivia sin habla, su rostro palideció, sus ojos oscurecidos por la frustración. Ethan, lo hemos intentado todo. ¿Qué más quieres de nosotros? ¿Te pedí que te disculparas? Reí con una risa dura y sin humor. Tenemos un documento legalmente vinculante que rompe nuestros lazos. ¿Acaso no entiendes inglés? Su lógica era tan retorcida que resultaba casi cómica, como si yo los obligara a montar ese espectáculo. Después de que Olivia se marchara, completamente abatida, me giré y escupí al suelo. En cuanto entró por la puerta, la señora Anderson corrió a recibirla con un recipiente de comida en la mano. ¿Lo cogió tu hermano?, preguntó. Olivia tiró el recipiente al suelo con un fuerte estrépito. Deja de engañarte. La señora Anderson se acercó corriendo, mirando la comida derramada con expresión de dolor. Ese es tu hermano. ¿No puedes mostrar un poco más de preocupación? ¿De qué sirve preocuparse ahora? Se ha ido. ¿Para quién montas este espectáculo? Esto no es preocupación, es acoso. Si quieres darle algo, dáselo tú misma. Se acabó. Olivia subió las escaleras furiosa, sus pasos resonando por toda la casa. La señora Anderson se quedó en el vestíbulo, murmurando para sí misma, ¿cómo puede hablarme así? Se agachó para recoger el recipiente, con un peso en el pecho. Sabía que le habían hecho mucho daño, pero ¿por qué era tan difícil arreglar las cosas? Observé a la señora Anderson limpiando el desastre en la transmisión de mi sistema, con expresión fría e impasible. Sabía perfectamente cómo habían tratado al Ethan original en esa casa, cómo cada intento suyo de conectar con los demás se había visto como un patético intento de congraciarse. Ahora, estaban probando su propia medicina. Una pequeña sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Justo entonces, la voz del sistema intervino. Anfitriona, el nivel de arrepentimiento de Olivia ha bajado a 20. Enarqué una ceja. ¿Me bajaron 25? Interesante.
Hay gente que no soporta un pequeño rechazo. Pero da igual, dije con una sonrisa despreocupada. El sistema simplemente indicó que el nivel total de arrepentimiento debe llegar a 100. No especificó de quién. Si es necesario, puedo empezar de nuevo con otra persona. El sistema pareció divertirse. Tienes una actitud estupenda, anfitrión. Por supuesto, dije con una sonrisa arrogante. No se puede sobrevivir en este mundo sin uno. Sin darme cuenta, llegó el día de los exámenes SAT. Fui el primero en terminar, y al entregar mi examen, comenté casualmente, eso fue demasiado fácil. Y efectivamente, cuando llegaron los resultados, obtuve la máxima puntuación. Durante las inevitables entrevistas con la prensa, no perdí la oportunidad de lanzar alguna pulla. Se lo debo todo a mi familia, dije con una sonrisa empalagosa. De no ser por su constante indiferencia y desaprobación, jamás habría tenido la motivación para triunfar. Entre el público, el rostro de la señora Anderson palideció. Su expresión reflejaba una mezcla de dolor y confusión. Chloe le lanzó una mirada preocupada a su madre y luego irrumpió en el escenario, fulminándome con la mirada. Ethan, te has pasado de la raya. Mamá está ahí mismo entre el público. ¿Cómo pudiste decir algo así? Me limité a sonreír con desprecio en los ojos. ¿No puedes soportar la verdad? ¿Acaso lo que me hicieron no fue 100 veces peor? Te lo buscaste. Replicó Chloe con voz dura como el acero. Asentí. Tienes razón. Yo misma me lo busqué. Eso hizo que Chloe perdiera la cabeza. Apretó los puños y se abalanzó sobre mí con los ojos llameantes. Esquivé su torpe ataque y le propiné una patada giratoria que la mandó volando por el escenario. El auditorio entero quedó atónito, sumido en un silencio sepulcral. Me giré lentamente, con el ceño fruncido. ¿Quieres pegarme? ¿Te crees digno? Al diablo con esta estúpida misión, murmuré, agarrando un mazo que formaba parte de la escenografía. La arrastré tras de mí, y el sonido del metal raspando contra el suelo resonó de forma inquietante en el silencioso auditorio. Me paré sobre Chloe y dejé caer el martillo junto a su cabeza. El día que regresé con esta familia, me dijiste que todo pertenecía a Spencer, que debía estar agradecida de que siquiera me hubieras dejado entrar y que no debía esperar nada más. Volví a golpear con el martillo y Chloe lanzó un grito espeluznante. El público quedó paralizado por la conmoción. Nadie se lo esperaba. ¿Lo habéis olvidado? Espeté con desprecio, la mirada llena de burla. En ese instante, Olivia y Madison irrumpieron en el escenario para detenerme. Pero antes de que pudieran decir una palabra, las golpeé con el martillo, derribándolas al suelo, retorciéndose de dolor. Cuando Spencer me incriminó, todos le creyeron. Cuando los necesité, ¿dónde estaban? Mi voz resonó en el auditorio, cada palabra una puñalada. Dejé escapar un grito gutural y desgarrador que resonó en toda la sala. Entonces me abalancé sobre ellos tres, una ráfaga de puñetazos y patadas, sin detenerme hasta que los tres quedaron inconscientes. Mis ojos ardían de una furia demoníaca. Lentamente me giré para encarar al señor y la señora Anderson entre el público, con la mirada llena de odio puro. ¿Tu familia? No quiero saber nada de ella. Cada palabra me hirió como un martillazo. Si me vuelves a molestar, te mato. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando tras de mí una escena caótica y un público aterrorizado. El aire estaba cargado de un silencio sofocante. El sistema prácticamente fallaba. Anfitrión Asterisk, ¿qué estás haciendo? La misión era hacerles lamentar sus acciones, propiciar una reconciliación dramática. Asterisk, parpadeé inocentemente. Estoy cumpliendo la misión, haciéndoles lamentar haberse metido conmigo. Eso cuenta como arrepentimiento, ¿no? El sistema se quedó sin palabras, pero esto es una desviación total de la trama principal. ¿Desviación? Me burlé. ¿Se puede deshacer lo que has hecho solo con pedir disculpas? Asterisk, buen punto. Por favor, no lo repitas. Asterisk, mientras el vídeo de mi arrebato se hacía viral, todo Internet hablaba de la familia Anderson. Se comentaba su fría indiferencia hacia su propio hijo y sus repentinos y desesperados intentos por recuperarlo, ahora que había triunfado.
La opinión generalizada era que los Anderson eran unos hipócritas desvergonzados y codiciosos, que imploraban perdón sin reconocer jamás su crueldad pasada. ¿Acaso los Anderson estaban locos? Comentarios como este inundaban las calles. La indignación pública contra la familia alcanzó niveles sin precedentes. Para colmo, los internautas desenterraron todos los secretos oscuros del pasado de Spencer. Un escándalo tras otro azotó a la familia Anderson, y su reputación quedó completamente destruida. La avalancha de prensa negativa tuvo un impacto directo en las acciones de la empresa familiar. En un solo día, su valor de mercado se desplomó en más de $3.000 millones. Al ver cómo se desarrollaba todo esto, no pude evitar sonreír. Era una venganza real y tangible, y me produjo una profunda satisfacción. Señalé el flujo de datos del sistema. ¿Ves? ¿De qué sirve que solo pidan disculpas? Hay que hacerles sentir donde más les duele, en el bolsillo. El sistema analizó los datos con un tono de resignación. Ya lo veía venir, pero aún no se acostumbraba a mis métodos. De acuerdo, admitió. Tienes razón. No me extraña que los sistemas veteranos siempre dijeran que lo mejor era callarse y ver cómo el presentador hacía lo suyo. Era cierto. He estado con este anfitrión en tantos mundos, pensó el sistema, y aún así fui lo suficientemente ingenua como para creer que podría cambiar. Pero justo entonces, sucedió algo increíble. El nivel de arrepentimiento de toda la familia Anderson se disparó repentinamente a 80. El sistema estaba estupefacto. Anfitrión, ¿cómo es posible que su nivel de arrepentimiento haya subido tanto, tan rápido? Me limité a sonreír, con un brillo de complicidad en los ojos. Ya verás. Las disculpas vacías no valen nada. El verdadero arrepentimiento solo llega cuando se pierde algo valioso. Ahora mismo, se arrepienten de no haber creído al Ethan original, de no haberlo tratado mejor. Y por eso las cifras están subiendo. El proceso no importa. Solo importa el resultado. Me crucé de brazos, sintiéndome completamente en control. Estaba tumbada en la azotea ajardinada de mi ático, disfrutando del sol con calma. La luz se filtraba entre las hojas, acariciando mi piel. Hojeaba una revista distraídamente, sus páginas susurraban con la suave brisa. El lejano bullicio del tráfico urbano parecía un mundo aparte de mi oasis de tranquilidad. De vez en cuando, echaba un vistazo hacia la finca de los Anderson, observando su pública implosión con una creciente satisfacción. El protagonista se acerca. La voz del sistema lo anunció de repente, rompiendo la tranquilidad. Enarqué una ceja y arrojé la revista a un lado. Déjalo entrar. Unos instantes después, Spencer irrumpió por la puerta. Me encontró de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados y una expresión de desdén en el rostro que decía, ya era hora de que aparecieras. Spencer estaba transmitiendo en directo. Planeaba usar este enfrentamiento para limpiar el nombre de la familia Anderson y recuperar su posición como su hijo. Estaba de pie en la puerta, con la cámara de su teléfono apuntándome, listo para capturar cada momento. Me señaló con el dedo, con voz aguda y acusadora. Ethan, esto es todo lo que haces, ¿verdad? Solo intentas que la familia pague por ponerse de mi lado. Si lograba que lo admitiera ante las cámaras, pensó, tal vez tendría una oportunidad de recuperar el favor de la familia. Me limité a reír, con voz tranquila y desdeñosa. ¿Causarles problemas a los Anderson? No tengo tiempo para eso. Prefiero leer un libro o solicitar otra patente. Me giré, me acerqué al sofá y me senté, mirándolo con expresión burlona. Quizá deberías reflexionar sobre todas las cosas maravillosas que has hecho. El acoso, el tormento. Todo fue culpa tuya, Spencer. No tuvo nada que ver conmigo. Spencer se quedó sin palabras. Los espectadores de su transmisión en vivo comenzaron a comentar con furia. Cada palabra que decía era como una daga que se clavaba en sus heridas más profundas. De repente, se dio cuenta de lo insensatas y vergonzosas que habían sido sus acciones. Lo observé, como un espectador distante, sin sentir ira, solo una fría y burlona diversión. Supe en ese instante que ya había ganado. Si de verdad quieres salvar la reputación de la familia Anderson, continué,
Te sugiero que empieces por mirarte detenidamente en el espejo. Entonces tal vez puedas hacer algo para expiar tus pecados. Me encontraba en el centro de la espaciosa sala, con una misteriosa luz violeta brillando en mis ojos, manifestación de mi poder más profundo. Una sonrisa enigmática se dibujó en mis labios. Pero eso no es lo que realmente piensas, ¿verdad? Dije en voz baja. Mi voz era una melodía hipnótica que flotaba en el aire. La mirada de Spencer se perdió en la lejanía. Ante mis palabras, como impulsado por una fuerza invisible, comenzó a expresar sus verdaderos pensamientos. Su expresión se crispó, y sus ojos adquirieron un brillo febril y obsesivo. No hice nada malo. Hice lo que tenía que hacer, gruñó. Ese chico al que acosé se lo merecía. Estaba intentando seducir a mi prometida. ¿Qué se suponía que debía hacer? Su voz estaba cargada de un resentimiento que sugería que el chico era la raíz de todos sus problemas. De repente, soltó una carcajada, un sonido salvaje y desquiciado. Y todos esos compañeros de clase siempre diciendo que yo no era como mis hermanas, lo brillantes que eran ellas. Decían que yo no era el verdadero heredero, ¿verdad? Su risa resonó en la habitación vacía, escalofriante y distorsionada. Su rostro se oscureció, volviéndose más amenazador. Tuve la misericordia de no matarlos, y aún así se atreven a hablar, siseó. Cuando termine con ese bastardo de Ethan, me ocuparé de ellos, uno por uno. Su voz era fría y monótona, como si hablara de aplastar insectos. Estalló en otro ataque de risa histérica. Y esos idiotas, los Anderson. Bastó con que me hiciera la víctima para que enseguida se creyeran que el perdedor de Ethan era el culpable de todo. Son tan estúpidos que da risa. Su risa resonó en la habitación, un último y condenatorio insulto a la familia que lo había acogido. Pero cuando se le apagó la última risa, una expresión de horror creciente cruzó su rostro. Me miró fijamente, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué dije todo eso?, susurró con voz temblorosa y presa del pánico. Me limité a sonreír y señalar el reloj de pie que estaba detrás de él. Te hipnoticé, por supuesto. Hice que le contaras a todo el mundo lo que realmente pensabas. Mi voz rezumaba sarcasmo. El chat del directo estalló. Hipnosis. Eso explica por qué dijo todas esas barbaridades. Spencer está completamente trastornado. El verdadero heredero es un auténtico tipo duro. Al ver la expresión de pánico absoluto en el rostro de Spencer, no pude evitar reírme. Spencer volvió en sí, dándose cuenta con horror de que la transmisión en directo seguía en marcha. Un único pensamiento descabellado inundó su mente. Quería arrastrarme con él. Se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre por la furia. Pero lo que él ignoraba era que, desde el momento en que comenzó su transmisión en vivo, había sido marcado como una amenaza potencial. Antes de que pudiera siquiera alcanzarme, agentes federales lo derribaron al suelo. Señor Spencer, queda usted arrestado por agredir a una persona protegida por la ley federal. Por favor, coopere. Suéltenme, gritó Spencer, forcejeando para liberarse. Voy a matarlo. Los agentes lo sujetaron con fuerza. Si vuelve a amenazar al señor Anderson, estamos autorizados a usar fuerza letal. A esas alturas, todos sabían que el verdadero heredero de Anderson no era solo un niño rico, sino un genio de importancia nacional. Su seguridad era un asunto de interés federal. Spencer se retorcía en el suelo, con el rostro desfigurado por el odio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan perfecto? Al final, Spencer fue a prisión por varios cargos, el más grave de los cuales fue el intento de agresión a un agente federal protegido. En la cárcel, cosas del destino, se encontró con el padre de una chica a la que había acosado. El hombre y sus amigos le prestaron una atención especial. Su vida se convirtió en un infierno, un ciclo diario de tormento y arrepentimiento. Los Anderson, tras ver la transmisión en directo, retomaron su gira de disculpas. Pero yo permanecí fría y distante. Había desenmascarado su hipocresía hacía tiempo, y sus disculpas no significaban nada para mí. Tras el escándalo, la reputación y la fortuna de la familia Anderson sufrieron un duro golpe. En pocas semanas, su empresa entró en una profunda crisis.
3 meses después, se declararon en bancarrota. Por supuesto, sus rivales comerciales aprovecharon la situación con entusiasmo. En cuanto a mí, mi talento me valió un puesto en un prestigioso Instituto Nacional de Investigación, donde comencé una nueva etapa en mi vida. Cuando los Anderson vieron mi éxito, se sintieron profundamente arrepentidos. Cuando el panel de control indicó que su nivel de arrepentimiento había llegado al máximo, simplemente sonreí. Todo había salido según lo previsto. Y con eso, dejé atrás ese mundo sin siquiera mirarlo 2 veces. Cuando el Ethan original volvió a abrir los ojos, estaba de vuelta en su mundo. Pero todo era diferente. La habitación seguía igual. Pero ahora su mente estaba repleta del vasto conocimiento y la experiencia que le había legado. Era como si le hubieran dado un escudo irrompible y una espada imparable, infundiéndole una confianza y un poder que jamás había conocido. Respiró hondo, sintiendo la vibrante realidad de su nueva vida. Aceptó este regalo inesperado, sabiendo que era una oportunidad para empezar de nuevo, para vivir la vida que siempre había estado destinado a tener. Ethan decidió continuar por el camino que yo le había trazado, pero esta vez, usaría el conocimiento que le había dado para afrontar el mundo con una nueva madurez y sabiduría. Sabía que con ese nuevo poder podría forjarse un futuro brillante. Con el tiempo, Ethan se adaptó a su nueva vida. Un día, se topó con los Anderson en la calle. Eran solo una sombra de lo que habían sido. Tras su caída en desgracia, nadie quería tener nada que ver con ellas. Las 3 hermanas, que antes habían usado su poder para intimidar y atormentar a otros, especialmente a quienes se habían enfrentado a Spencer, ahora eran víctimas de esa misma crueldad en sus propios lugares de trabajo. Sus vidas eran miserables. Al verlos en un estado tan lamentable, Ethan sintió una extraña mezcla de emociones. No se acercó a ellos, no les ofreció ni una palabra de consuelo ni de desprecio. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Comprendió que cada uno tiene su propio camino, y el suyo lo estaba alejando mucho de los demás. Poco después, la familia Anderson desapareció por completo. Ethan no preguntó por qué. Solo más tarde se enteró de que los padres biológicos de Spencer, enloquecidos por el dolor tras la brutal muerte de su hijo en prisión, habían irrumpido en la mansión Anderson una noche y los habían asesinado a todos. La noticia le dejó una extraña e inquietante sensación. Pensar que la otrora poderosa familia Anderson había tenido un final tan trágico. La vida era realmente impredecible. Pero todo eso quedó en el pasado. Ya no tenía nada que ver con él. Lo que importaba ahora era el futuro, la nueva vida que construiría para sí mismo con los legados que le había dejado.